noches. Qué bendición podernos encontrar a través de esta transmisión para recibir más y más de lo que la palabra del Señor nos enseña. Bien, vamos a orar y vamos a meditar un poco acerca de lo que ella quiere decirnos en esta noche. Te bendecimos, Señor, te agradecemos por dejar tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos y dejar a tu precioso Espíritu Santo, Señor, para ser nosotros alentados. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Él nos revela tu verdad. Él nos revela tu palabra. Nos enseña, Señor, lo que hay en tu corazón para nosotros. Queremos recibir, Señor Dios. Queremos recibir de ti y ser dirigidos en estos tiempos que tanto lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les invito a abrir la palabra del Señor allí en la segunda carta a Timoteo. Escribe Pablo a Timoteo. Recuerden que estas cartas tienen que ver también con instrucciones pastorales, instrucciones para el liderazgo, pero son instrucciones para la vida de todo creyente. Y vamos a leer allí en segunda Timoteo capítulo 3. Vamos a ver el capítulo 3, el versículo 12. Leamos del 12 en adelante para llegar allí a una conclusión en el final de este capítulo. Dice la palabra: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, quiero ponerles en contexto lo que viene hablando allí el apóstol Pablo a todos nosotros, principalmente allí a Timoteo, pero lógico es a toda la iglesia y a todos nosotros como hombres y mujeres de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si tú ves lo que está diciendo el capítulo 3, está hablando de estos hombres malos, estos hombres que siempre están buscando hacer el mal, engañar a las personas, meterse en problemas, pero está comparándolos con los hombres de fe. Y Pablo mismo se pone como ejemplo y le dice a Timoteo: yo te he dado ejemplo a ti de piedad, te he dado ejemplo con mi conducta, con mi manera de proceder. Yo he sido para ti un ejemplo. Y dice aquí en el versículo 12 que leímos: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, es una advertencia que le hace Pablo a Timoteo. Todos aquellos que queremos vivir realmente para el Señor, tenemos que vivir también tiempos de persecución. Y no necesariamente como estos tiempos en que vivieron los apóstoles, que eran echados allí a las fieras, eran encarcelados. Bueno, posiblemente algo similar, pero se refiere sobre todo a los momentos en donde es atacado el evangelio, en donde no soportan lo que nosotros les compartimos, lo que nosotros queremos hacerles llegar de parte del Señor, el mensaje del Señor, la palabra de Dios, porque dice la palabra del Señor que el espíritu que hay en este mundo va en contra del Espíritu Santo. Por eso se llama el espíritu del anticristo, porque va contra Cristo, va contra el Señor, se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Y lógicamente, por eso dice el Señor: en el mundo vas a tener aflicción, porque este mundo no me recibió a mí, mucho menos los va a recibir a ustedes. Entonces, imagínate, si eso hicieron al Señor, cuánto más a nosotros. Entonces nos advierte de esa persecución, que íbamos a vivir en el mundo a causa de la verdad. Y dice la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores, o sea, los que realmente persiguen a los hombres de Dios, irán de mal en peor. Ellos no es que les vaya a ir muy bien, cada vez estarán mal, cada vez estarán peor. ¿Por qué? Por su propia conducta, por consecuencia de su propia forma de proceder, recogiendo lo que han sembrado.
engañando y siendo engañados. Pero sigamos adelante en lo que dice este pasaje. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero persiste tú. ¿Y qué te dice el Señor esta noche? Pero persiste tú. A pesar de que otros hombres se queden en el camino, a pesar de que otros de pronto que empezaron en el Señor y retrocedieron, persiste tú. A pesar de que otros no decidan seguir al Señor, persiste tú en seguir al Señor, en conocerle más. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, le dice Pablo a Timoteo. Persiste sabiendo de quién has aprendido. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién le enseñó las escrituras a Timoteo? ¿Quién le enseñó la palabra? Su abuela, su mamá, le sentaban y les enseñaban las escrituras, le abrían la palabra, porque ese es el deber de los padres, ese es el deber nuestro como papás, abrir las escrituras a nuestros hijos. A veces queremos que solamente sea en instituciones ajenas al hogar, pero no, la principal institución que tienen nuestros hijos para aprender la palabra de Dios es la institución de la familia, ¿no? Su propia familia, es el lugar donde ellos no solo por lecciones deben aprender la palabra, sino también por el ejemplo de nosotros como padres para ellos. Ellos viéndonos ser sus mentores, sus maestros. Y lógicamente nos equivocamos también. Y lógicamente cometemos errores. Pero tenemos la entereza y tenemos la humildad para reconocerlos delante no solamente de Dios, sino de ellos también. Eso no nos quita autoridad, sino al contrario, fortalece nuestra autoridad, porque ellos se dan cuenta que también nosotros nos equivocamos, pero que reconocemos nuestras equivocaciones. Y dice claramente allí la palabra del Señor: persiste en lo que has aprendido, persiste. Y yo te doy esa palabra en esta noche. No dejes de hacer aquello que has conocido, que has sabido de parte del Señor que debes hacer. La palabra de Dios es sumamente importante en esta época, en este momento histórico que está viviendo el mundo. Que tú estés anclado en lo que dicen las Escrituras, en lo que dice la palabra del Señor. Y termina diciendo estos dos versículos que cierran, como solemos decir, con un broche de oro esta enseñanza. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue soplada por Dios. Inspirada significa que hubo un soplo de Dios. La palabra allí en el griego es phero, que significa soplo, como un silbido, como alguien que está susurrando algo al oído. Y es como el Espíritu Santo inspiró la palabra a los apóstoles, inspiró la palabra a los escritores de la palabra de Dios, a los profetas, a todos los 40 escritores que usó Dios para escribir los libros de la Biblia. Fueron inspirados por Dios. No fue una inspiración humana, no fue nada más una emoción humana, sino fue una inspiración divina, lo que vino sobre ellos. Toda la Escritura está comprobado, fue inspirada por Dios, es inspirada por el Señor, es soplada por el Espíritu Santo y es útil, dice la palabra, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Qué gran utilidad tiene la palabra de Dios. Nos enseña lo que debemos hacer, nos enseña lo que el Señor tiene en su corazón para nosotros, lo que Él mismo enseñó, como hablábamos hace 8 días con respecto a la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos convence y toma de lo de Jesús y nos lo hace saber. Es decir, no habla por su propia cuenta, decía Jesús, sino tomará de lo mío y os lo hará saber. Toma de Jesús, toma de sus enseñanzas, toma de la palabra que Él dio a los discípulos, y a pesar
pesar de haber sido hace tantos siglos, hoy sigue siendo fresca, hoy sigue siendo poderosa. La palabra de Dios no es un libro, la Biblia no es un libro natural, no es un libro hecho por hombres nada más, sino es inspirada. La palabra de Dios es inspirada por Dios, la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo le da vida a esa letra y tiene tanto efecto en nuestro corazón, útil para enseñar, útil para redarguir. Te decía hace 8 días que es redarguir. La palabra arguir significa levantar argumentos, y redarguir es desbaratar esos argumentos que a veces levantamos en nuestra mente o con los que el mismo enemigo nos engaña, y destruirlos. El enemigo pone esos argumentos para que no tengamos cercanía con Dios, y viene el Espíritu Santo y destruye esos argumentos, como dice allí en otro pasaje, argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, con altivez, se levantan con orgullo y levantan en nuestra mente fortalezas que no nos permiten a nosotros entender lo que Dios nos quiere decir y relacionarnos con el Señor. Y dice, nos redarguye, la Escritura misma nos redarguye. Usa el Espíritu Santo la misma Biblia para derribar esos argumentos y centrarnos en los principios de Dios. Es útil para corregir, nos corrige, y la corrección, recuerda, no necesariamente es algo malo. La corrección es simplemente guardarnos de seguir en una dirección equivocada y redirigirnos a donde debemos ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es corrección. Y dice, es útil la Escritura para instruir en justicia, para que sepamos cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La justicia es la manera de proceder los ciudadanos del reino de Dios. Esa es la manera de proceder en los cielos, la justicia. Y la palabra de Dios nos instruye para que vivamos una vida justa, una vida agradable a Dios. Y termina diciendo el versículo 17, ¿para qué hace todo esto la Escritura? A fin de que, o sea, con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra, recuerda, perfecto significa que madure, para que el hombre de Dios llegue a una madurez espiritual, madure, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que hace la Escritura? Prepararnos, instruirnos, educarnos. ¿Para qué? Para que lleguemos a hacer la obra del Señor de una manera correcta. Y quiero terminar en esta noche diciéndote algo muy sencillo, pero muy importante. Muchos de nosotros, muchas personas hoy en día, en la iglesia de Cristo, solo andan buscando experiencias con Dios, experiencias temporales, experiencias sobrenaturales, pero para el momento nada más. Experiencias con Dios, experiencias de sentir al Espíritu Santo, de sentir la llenura del Espíritu Santo, de sentir nada más algo exterior, algo externo, pero no se quieren comprometer con el Señor. Y yo te digo, no es suficiente tener experiencias con Dios, es necesario ser instruidos por el Señor. Y muchas veces hemos dado más valor a esas experiencias sobrenaturales que al estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y si tú y yo no empezamos a estudiar la palabra del Señor, no nos metemos con profundidad en la palabra de Dios, vamos a crecer como personas, como cristianos, con muchas experiencias, pero con falta de profundidad en las Escrituras, con mucha superficialidad. Y por eso es que muchos cristianos son arrastrados, como dice el mismo Pablo en otra parte de sus cartas, arrastrados por vientos de doctrina, arrastrados por cualquier cosa que oyen por ahí. Y es muy peligroso. Por eso prestarle oído a cualquiera que está hablando de la Biblia, y le prestamos oído y abrimos el corazón como si fuera una palabra de Dios,
que no puede ser alterada, ni siquiera puede ser juzgada, porque ya de una vez decimos, si es tal hombre que es tan famoso en la televisión o en las redes, debe ser cierto lo que él está diciendo. Y no podemos, como dice el dicho, tragar entero y pasarnos eso y aceptarlo como palabra de Dios, como algo que es infalible y que no tenemos por qué juzgarlo. No, todo lo que escuches en las redes, todo lo que escuches en la televisión, todo lo que escuches en la radio, que sea una predicación de la palabra, que sea un mensaje, júzgalo por el Espíritu Santo, júzgalo. No juzgues al que está hablando, sino juzga lo que estás escuchando, el mensaje, con discernimiento del Espíritu Santo, con discernimiento espiritual. Juzga lo que estás escuchando y pídele al Espíritu Santo que te aclare las inquietudes, que no te permita ser engañado. Y si tú mantienes ese corazón sencillo, humilde, delante del Señor, no vas a ser engañado, no vas a ser arrastrado por vientos de doctrina falsos, por falsos profetas, por falsos maestros, sino vas a ser guardado. La palabra de Dios tiene ese poder de guardarte del error, guardarte del error. Por eso dice la palabra, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo a través de las Escrituras contigo y conmigo, que estemos preparados para todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Qué tal si oramos en esta noche para terminar y le dices al Señor: Señor, no quiero solamente experiencias temporales contigo, yo quiero, Señor, oh Dios, ser instruido todos los días por tu Espíritu Santo y las Escrituras, aprender las Escrituras para yo ser guardado de toda mentira. Memoriza las Escrituras, memoriza diariamente un versículo bíblico, memoriza las Escrituras, y eso va a guardar tu mente y tu corazón de todo engaño que el enemigo está levantando en este tiempo. Padre, te pedimos que tú sigas hablando a nuestro corazón por tu palabra, por las Escrituras, por lo que dice tu palabra para nosotros, Señor. Queremos que tú las abras delante de nosotros, que nos dé la revelación que en este momento necesitamos, día a día necesitamos, para no ser distraídos, para no ser confundidos, sino para ser guardados de todo engaño del enemigo, Señor. Te agradezco por cada hermano, por cada persona, Señor, que te busca con sinceridad, Señor, oh Dios. Yo te pido que despiertes en todos nosotros un hambre y una sed por tu palabra, oh Señor, porque solo tú nos puedes saciar. Padre, que no tengamos ese comezón de oír a aquel, sino que vengamos a ti en el lugar secreto. Es en el lugar donde tú tienes la palabra precisa para nosotros, específica para nosotros, Señor, oh Dios. Queremos que hables esa palabra y nos instruyas por ella, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por ser nuestro papá. Gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos. Y sigue, Señor, oh Dios, revelando tus Escrituras de una manera sobrenatural a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les bendigo en esta noche y declaro que Dios seguirá hablando por el Espíritu Santo a tu corazón y seguirá iluminando las Escrituras. Cuando abras la Biblia, sentirás cómo el Señor hace saltar esas letras para ti y te revela cosas nuevas, frescas de su palabra, para que tú camines cada día más en el entendimiento de su voluntad. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el domingo a las 9 de la mañana para que sigamos celebrando y bendiciendo el amor del Señor y la gracia que Dios ha derramado sobre todos nosotros. Bendición.